Amén. Amén. Hermano, pues quiero que vayamos al libro de San Juan, capítulo 3, para entrar ya lo que es a la palabra del Señor. San Juan Amén. 3, versículo 1. Cuando lo tengan me contestan con un amén, hermano. Amén. 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 Bueno, pues primeramente vamos a dar gracias para que sea el Señor a través de su Espíritu que nos guíe hoy en esta noche a través de su palabra. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Te hemos cantado, Señor, te hemos adorado, Padre. Hemos aprendido las preguntas, Señor, Padre amado. Y así continuamos, Señor, Padre amado. Que seas tú, Dios mío, en esta hermosa noche, Padre, bendiciendo la vida de cada uno de nosotros. Primeramente mi vida, Señor. He dispuesto mi corazón, Padre amado, para que sea tu Espíritu Santo que pueda usar, Señor, mi voz a través de tu palabra, Señor, para edificar mi vida, Padre, primeramente, y puedas edificar la vida de cada uno de los que estamos hoy aquí presentes, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Amén. Vamos a leer, hermano, desde el 1 Amén. Amén. hasta el 14. Y la palabra la demos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla a donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que no, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Amén. Hermano, Amén. pues el Amén. tema de hoy que vamos a tratar de aprender es de un nuevo nacimiento a través del Espíritu. Ese es el tema, un nuevo nacimiento a través del Espíritu. Dice el versículo 1 que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Imagínense, este varón no era cualquier persona, supuestamente él era un maestro. Aquí establece una conversación entre dos maestros. Aquí en este capítulo 3 del Evangelio de Juan revela el encuentro de dos maestros. Por un lado tenemos a Jesús, el maestro de maestros. Por el otro lado tenemos a Nicodemo, un maestro entre los judíos. Pero sabemos que hay mucha diferencia entre estos dos maestros. El primero es del cielo, el segundo de la tierra. El primero es divino y el segundo es humano, que sabemos que es Nicodemo, y Cristo Jesús es divino porque él es celestial, es del cielo. Este diálogo proviene de un mensaje muy importante y es lo que vamos a aprender de un nuevo nacimiento.
cómo este hombre, siendo maestro, no sabía y no entendía las palabras que Jesús le hablaba. Y dice el 2, oiga bien, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Oiga bien qué maravilloso lo que Nicodemo se da cuenta. De Nicodemo, él sabía que era un maestro, pero él no hacía las señales que Jesús hacía. Él era entre los judíos, él era un principal, él enseñaba, pero no podía y no entendía porque realmente solo le dijo, solo alguien que Dios esté con él puede hacer estas señales que tú haces. Oiga bien, qué maravilloso, él no podía entender, pero él no se quedó con esa duda, oiga bien. Nicodemo no solo se quedó ahí, sino que vino a Jesús de noche, oiga bien, porque él tenía miedo a lo que los judíos podían pensar, porque sabemos que los judíos siempre no creían en Jesús, pero de lo que Jesús hablaba, ese sermón, de ese nuevo nacimiento, él no se quedó con esa duda. Él tenía que conocer la verdad, a ver quién era este hombre, porque era un maestro y él era maestro, pero este hombre no era como él. Nicodemo miró algo diferente en Jesús porque él hacía señales, hacía milagros. Entonces eso que a Nicodemo le llamó la atención. Y como él teniendo temor de los judíos que lo pudieran ver, que buscaba a Jesús, él buscó las maneras. Oiga bien, aquí es donde entra nosotros como cristianos. Tenemos que buscar a Jesús, así como lo hizo Nicodemo también. Hay cosas que nosotros humanamente no las vamos a entender, porque así, si las entendiéramos las cosas, pues nosotros, todo mundo buscar a Jesús, pero hay cosas que humanamente el hombre no las puede entender. ¿Y dónde las vamos a encontrar? Solamente en Cristo Jesús y a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo, que es quien nos guía a nosotros como cristianos. Y es algo maravilloso. Nicodemo fue a Jesús de noche para entender y saber realmente quién era Jesús. Y dice el 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oiga bien qué maravilloso la respuesta que Jesús le dijo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario, hermano, que nosotros como seres humanos, como personas, tenemos que nacer del Espíritu, del agua y del Espíritu, para que podamos realmente ser hijos de Dios, pertenecer al reino de los cielos. Entonces, aquí dice, no, nadie puede ver el reino de Dios si no tiene un nuevo nacimiento, si no nace del agua y del Espíritu, no podemos ver el reino de Dios. En el 4 le dice Nicodemo, le dijo, ¿cómo? Le hace una pregunta al maestro, a Cristo Jesús, le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y aquí lo maravilloso, la respuesta que Jesús le da en el 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y dice el 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Oiga bien, aquí otra vez vuelve Jesús a explicarle a Nicodemo que es necesario, que él tiene que nacer del agua y del Espíritu. Y lo maravilloso que le dice, siendo tu maestro, siendo él un maestro, los judíos no podían entender estas cosas, pero aquí lo explica el 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, porque el hombre carnalmente, humanamente, no puede comprender las cosas del Espíritu. Nosotros en otro tiempo no podíamos comprender las cosas del Evangelio que vienen a través de Cristo Jesús, que el Espíritu Santo nos da a través de su palabra y nos guía día a día. Entonces, ¿por qué? Porque el hombre es nacido de la carne y carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros hemos tenido un nacimiento que
humanamente, carnalmente, pero hemos vuelto a nacer de nuevo. Hemos sido nuevamente, las cosas viejas han pasado y somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Pues eso es necesario que todos nazcamos del agua y el espíritu. Y dice el 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Oiga bien, aquí le vuelve Nicodemo a hacer una pregunta. Nicodemo no se quedó con aquella inquietud. Que aquí podemos ver, hermano, que Nicodemo era un maestro, pero él entendía muchas cosas de la ley, pero no podía entender las cosas del espíritu. Por eso Jesús le dijo que era necesario, que tenía que volver a nacer de nuevo. Y esto era lo que no entendía Nicodemo, pero Jesús aquí le está hablando, le está aclarando, le está respondiendo todas sus dudas. Es como nosotros a veces que no sabemos muchas cosas y hay alguien que realmente le dimos, hermano, a ver, mire que yo tengo esta duda y yo no me quiero quedar con esta duda hoy. Por eso yo vengo a usted que me explique esto. No entiendo esto. Entonces él que sabe más, que sabe un poco más de las escrituras, cuando nosotros venimos empezando en el evangelio, acudimos a personas y a través de la Biblia, mire que esto no lo entiendo. Entonces el hermano viene, esto significa esto y esto. Y entonces nosotros ya esas dudas son aclaradas y ya nosotros nos sentimos satisfechos, nos sentimos felices porque realmente hemos encontrado y el Espíritu nos hace sentir que realmente Él nos está hablando a través de su palabra y nos llenamos de esa palabra cuando viene de parte de Dios porque el mismo Espíritu la recibe que está en nosotros. Es algo maravilloso. Nicodemo, oiga bien, aquí se encontraba como un maestro de primaria, de primero, que no sabía siendo él y él comenzaba, pero él quería aprender del maestro, del Rey de Reyes. Él quería aprender del verdadero maestro, por eso él fue a buscarlo de noche para que poder aprender, para entender realmente este sermón maravilloso que no solo para Nicodemo, sino que para todo el mundo, tener ese encuentro, tener ese nuevo nacimiento que es a través de Cristo Jesús, a través de su Santo Espíritu, es algo maravilloso. Oiga bien el 10, cómo Jesús le respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? Oiga bien, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Oiga bien qué maravilloso lo que Jesús le dice a Nicodemo. No cree, dice, en las cosas terrenales, en las cosas terrenales que ha dicho, no digamos cuánto más las celestiales. Cómo este hombre iba a poder entender así humanamente, como él se encontraba siendo maestro que enseñaba y no comprendía las cosas del Espíritu. A veces nosotros podemos encontrar muchas personas que saben de la Biblia, que supuestamente predican el Evangelio, pero realmente no han nacido de nuevo, no han tenido un encuentro con Jesús. Y eso es lo que pasaba con Nicodemo. ¿Y cuántos de nosotros o muchas personas nos encontramos así como Nicodemo, que no entendemos las cosas del Espíritu porque realmente no nos estamos sujetando, no estamos aprendiendo del Maestro a través de las Escrituras y pidiéndole a Él que nos dé esa sabiduría, ese entendimiento para poder comprender las cosas celestiales, las cosas que vienen de arriba, cómo llevar una vida cristiana en el Evangelio. Si nosotros entendemos las cosas del Espíritu, entendemos su palabra, cada día nuestra vida va creciendo espiritualmente. Ya no solo nos quedamos ahí, sino que tratamos de escudriñar para entender más. Entre más nos metemos con el Señor, entre más obedecemos al Señor, entre más escudriñamos su palabra, más nos llenamos espiritualmente. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos nacer de nuevo
si no estamos sometiendo a las cosas espirituales, si no estamos obedeciendo al Señor. Entonces podemos estar así como Nicodemo. Tenemos que venir a los pies de Jesús. Tenemos que venir al Maestro, al Rey de Reyes, para que Él nos guíe a través de su palabra, para que Él nos guíe a través de su Santo Espíritu. Siempre como cristianos tenemos que tener una vida en comunión con el Señor, una vida de oración, una vida de lectura de la palabra, para que cada día, porque es necesario que el hombre que está en nosotros naturalmente mengue, para que el hombre espiritual que está en nosotros, que Cristo nos ha puesto, pueda crecer y podamos nosotros entender el camino y lo que es la salvación y lo que es un nacimiento y cómo llevar una vida piadosa delante del Señor cada día. Y también dice, hermano, como el 13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Oiga bien qué maravilloso, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Oiga bien y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea, oiga bien qué maravilloso, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga bien, qué maravilloso. Aquí no solo le está hablando a Nicodemo, sino que está hablando a todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí le está hablando a todos por general. Aquí le está hablando a los amigos. Si hoy tenemos amigos y nosotros como cristianos siempre nuestro deber es predicar el evangelio a nuestros amigos, donde quiera que vayamos, donde quiera lo que encontremos, tenemos que anunciar las buenas nuevas de salvación. Tenemos que decirle a la gente que es necesario que nazcan de nuevo a través de Cristo Jesús. Porque dice, oiga bien, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué maravilloso mensaje le estaba dando el Señor Jesús a Nicodemo. Oiga bien, me imagino que Nicodemo, después de este encuentro, hermanos, cómo llegó la salvación a su vida. Y siendo un maestro, siendo un conocedor del evangelio, de la palabra, porque era y enseñaba a los judíos. Ahí en primera de Corintios 2, 14 y 16, Pablo describe, oiga bien, pero el hombre natural, oiga bien, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Oiga bien, qué maravilloso lo que Pablo dice. El hombre natural, hermano, como les digo, el hombre natural, el hombre que está sin Cristo, el hombre que está en el mundo no entiende las cosas del Espíritu y nunca las va a entender porque realmente no está en Cristo. Pero lo que Pablo dice aquí, que el que está en Cristo, nosotros podemos discernir esas cosas. Podemos discernir espiritualmente. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Recordemos que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Tenemos que entender eso como cristianos, que el Espíritu Santo mora en nosotros en todo tiempo, en todo momento. A veces nosotros como cristianos, hermanos, solo queremos recibir las cosas buenas que vienen de parte de Dios. Y por eso muchos cristianos no entienden porque para él son locuras, como dijo Pablo, porque, dice, hoy me convierto a Cristo porque hizo esto en mi vida. Muchos lo buscan porque tal vez ha hecho una sanidad en su vida, en su cuerpo, pero ¿qué es lo que pasa con lo espiritual? ¿Qué es lo que pasa en el alma? ¿Qué es lo que está pasando dentro de esas personas? Porque muchos, recordemos que cuando Jesús alimentó, dice que muchos lo buscaron cuando alimentó los 5,000 y muchos lo buscaban porque se saciaron, dice, en ese momento hubo alimento y muchos fueron llenaron sus estómagos. Pero realmente nosotros como cristianos no buscamos de ese alimento no natural, sino que un alimento espiritual, un alimento celestial, porque realmente hemos tenido un encuentro con el Señor y hemos entendido realmente
que tenemos que permanecer en Cristo, hemos nacido del agua y del Espíritu. Y por eso nosotros permanecemos aquí con Cristo. Por eso nosotros nos preocupamos por estar en este tiempo. Tener este encuentro con el Señor hoy, que nos ha permitido, porque estamos agradecidos. Porque nosotros sin merecer nada, Él nos ha dado todo, nos ha dado la salvación. Y sabemos que, hermanos, que la salvación está para todo aquel que quiera venir, todo aquel que quiera nacer de nuevo, todo aquel que quiera venir a Cristo. Porque Él dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo haré descansar. Como nosotros venimos a los pies de Cristo, venimos destruidos, venimos con problemas y siempre va a haber problemas, pero sabemos que nosotros tenemos que tener nuestra mirada hacia el cielo. Tenemos que nosotros esperar esa eternidad. Tenemos que esperar, estamos esperando al Mesías, estamos esperando al Maestro. Por eso es necesario que como cristianos permanezcamos en el camino del Señor y comprender las cosas del Espíritu. Y también el amor, oiga bien, aquí se manifiesta el amor. En este versículo 16, en el 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y oiga bien lo maravilloso, el versículo 16, muy conocido, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga bien, y esa vida eterna solo en Cristo Jesús la podemos encontrar. Nosotros somos bienaventurados que hemos recibido, que hemos nacido de nuevo, que Cristo nos ha encontrado, no nosotros, porque Él hizo todo por nosotros. Y gracias por su amor, por su misericordia, por su gracia, nosotros hemos sido salvos y por eso permanecemos aquí. Y aquí queremos permanecer porque mi anhelo es siempre permanecer en Cristo, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades. Yo sé que mi fortaleza está en Cristo y sé que los tiempos difíciles pasan y que vamos a padecer persecuciones, vamos a padecer muchas cosas, pero sabemos que Dios está con nosotros en todo tiempo, en todo momento. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza en Cristo Jesús. Y dice que Él amó al mundo, oiga bien, y que ha dado a su Hijo unigénito. Ese regalo maravilloso. Aquí no se trata, hermano, del que tenga más o del que tenga menos, porque para Dios somos iguales. Aquí en la salvación nadie puede hacer nada, nadie puede comprarla, ni con oro, ni con plata, puede tener el dinero que tenga. Aquí no se trata de dinero. Aquí se trata de fe, aquí se trata de la búsqueda de cada uno, porque Él amó al mundo. Aquí Él no hace excepción de personas, no dijo solo a las 12 tribus de Israel o solo al pueblo de Israel, sino que dice, amó Dios al mundo. Oiga bien, se refiere a toda la tierra. Aquí se refiere a todo el mundo. Y Él dio su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo, oiga bien, qué maravilloso, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, dice, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Oiga bien, qué maravilloso. Cristo Jesús, Él no vino a condenar al mundo, Él vino a salvar. Él vino a buscar lo que se había perdido, porque nosotros estábamos sin esperanza, estábamos estábamos sin rumbo, sin dirección, estábamos nosotros perdidos, como se dice. Y de tal manera Dios nos amó que envió a su Hijo unigénito. Y todos los que hemos creído y los que van a creer, pues van a ser salvos. Si permanecemos en Cristo, porque aquí no solo se trata de que de hoy sí y mañana no, sino llevar una vida constante en Cristo Jesús. Llevar una vida agradable delante del Señor. Y dice el 18, en el que en él cree no es condenado. Oiga bien, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Oiga bien, qué maravilloso, hermano, es algo pues que nos llena de gozo cuando nosotros leemos esta palabra, leemos las escrituras y nos gozamos y nos llenamos espiritualmente del Señor, porque en el que en él cree, dije, no es condenado.
Oiga bien, si nosotros hemos creído, si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, dice que no vamos a ser condenados. Pero aquí hay otra, oiga bien, aquí hay otra parte. El que no cree, ¿qué pasa con las personas que no están creyendo en el Señor Jesucristo? Dice que ya han sido condenados. ¿Por qué? Oiga bien, aquí, ¿por qué? No han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todo aquel hermano, porque siempre sabemos que la palabra dice que él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino al Padre. Él es la entrada, por Él tenemos entrada al cielo. Y hay mucho, hermano, es lamentable cómo podemos ver cómo está la humanidad, cómo están estos tiempos, cómo la humanidad cree que el evangelio para ellos son locuras. Dice, ya tiempo andan predicando, ya tiempo dicen tantas cosas, pero nosotros sabemos que nuestro Dios es poderoso, que Cristo vive y que Cristo viene pronto por cada uno de nosotros, por tal que nosotros hemos creído. Y los que no han creído dice que ya han sido condenados. Imagínense, es lamentable, hermano, como nosotros por eso tenemos que anunciar el evangelio, la palabra tal como está escrita. Tenemos que predicarle la verdad a la humanidad. Eso nos ha llamado Cristo, a predicar su evangelio. No predicar un evangelio de prosperidad, como vemos en muchas, es lamentable cuando nosotros vemos en muchas iglesias, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros y sabemos y conocemos de las escrituras. Entonces, cuando nosotros vemos en tantas congregaciones, en tantas iglesias que están predicando un evangelio de prosperidad, que profetizando tantas cosas, cuando realmente ya en la palabra está profetizado todo. Aquí el Señor nos ha dado todo. La palabra no es de interpretación privada, no, si el que ha creído y busca, aquí va a encontrar la verdad en la palabra, en Cristo Jesús, porque hemos creído en el Hijo de Dios. Pero el que no ha creído, hermano, nunca va a entender ni entenderá jamás las cosas que vienen de parte del Señor, las cosas espirituales. Porque carnalmente, humanamente, nadie puede discernir las cosas del Espíritu de Dios. Por mucho que diga que sepa de la Biblia, porque hasta Satanás, la mentira siempre va a venir creyendo, va a venir aparentando, siempre ha venido imitando las cosas de Dios, enredando. Cómo Satanás ha venido, cómo está el mundo en el modalismo, el evangelio, cómo se ha pervertido en muchas iglesias. Y es algo maravilloso cuando nosotros nos encontramos con personas, así como estamos nosotros, que hablamos de la palabra, hablamos lo que el Espíritu nos pone a través de su palabra y entendemos estas cosas que cómo debemos de andar delante del Señor. Es algo maravilloso. Dice el 19, hermano, para ir finalizando, y esta es la condenación, dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Oiga bien, aquí no hay excusa. Todo hombre que no quiere venir a la luz, porque ¿qué es lo que pasa? El que anda en oscuridad, ese anda sin rumbo y sin dirección, haciendo sus cosas allá en lo oculto. Pero no vienen a la luz porque esas cosas van a ser manifiestas. Todo mundo las va a ver. Por eso dice que el que amaron más las tinieblas, ¿por qué? Porque sus obras son malas. Nunca, por eso no vienen a los pies de Cristo, porque en el camino que andan es un camino de pervertidos, es un camino de maldad. Y no quieren venir a los pies de Cristo, no quieren humillarse, no quieren reconocer que realmente están equivocados. Pero qué maravilloso cuando nosotros venimos a la luz, cuando nosotros venimos a la luz de Cristo. Dice su palabra que nosotros somos la luz del mundo. Y por tanto, donde quiera que vayamos, esa luz tiene que estar en nuestra vida. Esa luz se tiene que reflejar en donde quiera que andemos como cristianos. Y no avergonzarnos del evangelio. Y no tener temor de hablar la verdad, de predicar la verdadera, la sana doctrina que es de Cristo. Porque hay muchas doctrinas, hermanos, que no son de Cristo, no están predicando de Cristo. Por eso es necesario que nosotros nacer de nuevo del Espíritu para que podamos entender todas estas cosas a través de su palabra. Dice el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, lo que les estaba diciendo. No viene a la luz porque sus obras van a ser conocidas y van a ser reprendidas. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros vemos
a alguien, un hermano o un hermano ve algo en mí que no le gusta y el hermano pues me dice, hermano, usted es cristiano, hermano, usted es cristiano y usted no tiene que hacer eso, hermano. Y qué bonito decir, hermano, si es cierto, yo reconozco mi error, hermano. Yo reconozco y confieso que realmente he fallado al Señor primeramente y le he fallado a usted también como hermano. Dios se agrada de la sinceridad. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros hemos reprendido por un hermano y no aceptamos la corrección? Siempre vamos a estar en el error, siempre vamos a estar en el pecado, pues es necesario que nosotros seamos humildes y reconozcamos cuando alguien viene y nos insulta a través de su palabra, cuando son reprendidas nuestras obras malas que hay en nosotros que tenemos que cambiar. A veces estamos haciendo cosas creyendo que son buenas. Como dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces tenemos que ir cambiando nosotros esa nuestra manera de vivir. Tenemos que seguir buscando esa luz, tenemos que vivir en esa luz. Y dice el 21, más el que practica la verdad, dice, viene a la luz. Oiga bien qué maravilloso, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Oiga bien lo maravilloso. Nosotros, por eso dice que nosotros somos la luz. Nosotros somos la luz del mundo, dice, porque para que, para que nosotros, nuestras obras sean manifiestas que son hechas en Dios. Cuando nosotros servimos, ayudamos al prójimo, cuando nosotros, esas personas dicen realmente, sí, este es un varón de Dios, este es temeroso de Dios, este ayuda al pobre. Hay muchos dicen, ay hermano, ¿y por qué? Fíjate que yo me congrego en tal iglesia, yo tengo mucha necesidad y no me apoyan. Y realmente ustedes que veo que sí apoyan a veces con lo que pueden, siempre están ahí cuando pueden. Entonces, hay personas, nosotros tenemos que tener un testimonio delante de Dios y delante de los hombres, porque nosotros hemos sido nacidos de Dios y el pecado no tiene que morar en nosotros. Es que muchas personas ya por eso dice, el que peca no es de Dios, es del maligno, porque el que es de Dios no puede pecar. Entonces nosotros tenemos que santificarnos cada día, llevar una vida agradable delante de Dios, porque hemos nacido de nuevo y el Espíritu Santo mora en nosotros. Y el Espíritu nos reprende cuando nosotros hacemos obras malas. Y nosotros sabemos de esto, lo hice mal. Entonces nosotros tenemos que reconocer ante Dios y pedirle perdón, que nos ayude. Así que mis amados hermanos, pues este ha sido el mensaje pues que el Señor ha puesto en mi voz y me ha edificado mi vida y espero que para cada uno de ustedes también. Y ahí está el tiempo, hermano, pues si alguien quiere comentar más, pues ahí está el tiempo para que podamos participar lo que le gustó o no le gustó algo. Ahí está el tiempo, hermano, para cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga. Amén. Amén, Amén. hermano.